¿Qué tal? Muy buenas tardes, público de Selecciones. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Elisheva Ramos. Es un placer tenerlos por aquí nuevamente. Hoy estoy con dos personas que nos traen un tema muy importante de analizar, de manejar con información fidedigna. Y para eso tenemos a Paulina Chávez, cofundadora de Alive, un colectivo basado en Morelos, que ahorita nos vas a dar los detalles. Bienvenida. Muchas gracias, Eli. No, al contrario, mil gracias. Y por acá tenemos a la doctora Ángeles Figueroa. Ángeles Figueroa tiene un currículum muy largo, muy interesante, pero ahorita vamos a basarnos en su experiencia y en su conocimiento sobre el uso de terapéuticas médicas tradicionales, como por ejemplo el uso de los enteógenos. Así es, y la medicina canábica. Sí, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas. Muchas gracias por su invitación y la labor que hacen al educar de alguna manera al público. Yo creo que muy pocas publicaciones se han hecho como selecciones. La que salió el año pasado, que estuvo padrísimo, derribó muchos mitos, le acercó información fidedigna al público, que es el público objetivo, por ejemplo, pues de nosotros, ¿no? De Alive, que son personas que son cuidadoras de otras personas y además que ya empezamos, ¿no? Ya a los 40 empezamos a tener algunos problemas de salud que antes no me dolía esto, pero ahora sí, y además también a mi mamá y mi abuelita, y ustedes llegan a esas personas y pues se los agradecemos mucho. No, al contrario, muchísimas gracias. Y pues aquí vamos a hablar un poquito de los mitos, de la desinformación. No sé si empezamos hablando de la medicina canábica, de esta industria, del abordaje, o quieres hablarnos un poquito de Alive como colectivo. Mira, nosotros somos un colectivo que nacemos en Morelos hace 7 años a raíz de una experiencia de vida. Mi compañero y mi compañero de colectivo se encuentra en una situación que su mamá tiene cáncer. En todos los lugares pues les dicen que ya básicamente no hay nada que hacer más que llevársela a su casa. Pero en el centro médico encuentra una plática de unos doctores canadienses que iban a hablar sobre el sistema endocannabinoide y cómo hacer algún tipo de extracción, y pues ahí empieza Alive, ¿no? Cómo solucionar un problema pues de la vida real, que en lo que muchas veces muchos de los mexicanos nos encontramos. Claro. Y que ya no hay una solución según pues la medicina tradicional, entonces buscas otras opciones. Y bueno, pues entonces así nace Alive. Él entra al curso, ve cómo hacer un extracto, se pone a buscar en YouTube sobre el sistema endocannabinoide, cómo hago una extracción, y bueno, pues se va al punto, ¿no? Básicamente pues con el dealer, porque no había cómo claro, esa es la experiencia de muchas personas en México. Sí, o sea, cómo encontrar una cannabis limpia, ¿no? Pues entonces con esa, y finalmente aunque estuviera pues no de la mejor calidad, no con las mejores prácticas, funciona, ¿no? Segura sobre todo, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de esta industria incipiente, porque la verdad es que es incipiente en México, es precisamente que tú puedes comprar un producto que no tienes ni idea de cuántos miligramos, ¿verdad? Cuánto tienes que ponerte, cada cuándo te la vas a tomar. Y que no siempre va a salir el mismo extracto. Así ¿no? es, y tu proveedor siempre va a mantener ese estándar. Y bueno, pues Ángeles, si quieres, por favor, platícanos un poco del sistema endocannabinoide. No es un ser mitológico, no. Lo tenemos, existe. Exactamente, yo creo que ese es el punto más importante que nosotros queremos abordar el día de hoy, que se entienda que la medicina canábica sí tiene ya un fundamento científico. Todos los mamíferos tenemos sistema endocannabinoide. ¿Por qué se descubrió apenas, no? Y desde, sabemos, hace milenios, sistema digestivo, el sistema osteomuscular, el nervioso. ¿Por qué? Porque este pequeño sistema, pero tan importante, está dentro de la membrana de nuestras células. En la membrana de todas nuestras células, en ese pequeño espacio, en ese organelo celular, tenemos ahí receptores. Entonces obviamente no podíamos conocerlo hasta que se inventó el microscopio electrónico, hasta que pudimos investigar dentro de justamente los organelos celulares. Pero la importancia del sistema endocannabinoide es indispensable en toda la homeostasis, le llamamos nosotros los médicos, pero es el equilibrio de la salud. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema endocannabinoide? Bueno, mi cuerpo produce cannabinoides, así como los de la planta, se llaman endocannabinoides porque los produce mi organismo. Entonces, estos endocannabinoides van a actuar justo en esos receptores.
Lamentablemente nuestros cannabinoides no se almacenan, de modo que cuando yo tengo un proceso inflamatorio o una enfermedad crónica los dejo de producir y pierdo este equilibrio. ¿De qué forma podemos recordarle nosotros al cuerpo cómo volver a estimular o producir esos cannabinoides? Pues con los cannabinoides de la planta. Principalmente tenemos muchos, igual la planta tiene muchos, pero nosotros, o la medicina actualmente está más enfocada en trabajar tres, que es el CBD, el THC y el CBG, ¿no? Que le llamamos la madre de todos los cannabinoides. Estos son muy importantes porque son, bueno, estos son los de la planta, los de nosotros son anandamida y 2-AG, pero son análogos, estamos hablando que estructuralmente las moléculas se parecen. Entonces, el THC se parece a la anandamida, entonces va a actuar en estos sitios en donde la anandamida tendría que actuar. El CBD se parece al 2-araquidonilglicerol, al 2-AG, y entonces va a actuar en estos sitios. Uno actúa al sistema nervioso central, la anandamida, y el otro en el sistema inmunológico. Actualmente las ramas de la medicina ya le están dando mucho peso a nuestras emociones y a nuestro estilo de vida. Existe algo que se llama psiconeuroendocrinología, que nos habla de que si mis emociones están mal, mis hormonas están mal y obviamente mi cuerpo va a estar mal. Y entonces regresarle esa estructura o esa homeostasis desde lo anímico también, porque también trabajan estas moléculas en lo anímico, y en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso estamos hablando de regresar otra vez la salud. Habrá pacientes que no lleguen a tiempo y únicamente podamos apoyar en los tratamientos paliativos, pero por eso para nosotros es la importancia de desmitificar totalmente el uso de la cannabis. Se puede llevar perfectamente bien con tratamientos médicos convencionales como la alopatía o como la homeopatía o incluso con el naturismo. Se lleva perfectamente bien. Los adversos, que pudiéramos llamar entre comillas adversos, pueden llegar a ser benéficos en otras patologías, ¿no? Pueden, que se te baje la presión, digo, a un hipertenso le encantaría, que se te baje la glucosa a un diabético le encantaría, que les dé apetito a un paciente con anorexia le va a ser fabuloso. Entonces, lo que nosotros consideramos adversos dentro de la cannabis los podemos utilizar también de forma médica. Ahora, la seguridad va más allá de cualquiera de las sustancias que tenemos actualmente en el mercado, incluso que un paracetamol. No existe, no hay evidencia científica, nunca vas a encontrar en la literatura a alguien que murió por cannabis, por una sobredosis de cannabis. No lo hay, simplemente no existe. Sin embargo, si la hay una dosis letal de paracetamol, hay una dosis letal de aspirina. Yo tengo seguido pacientes que tienen intoxicaciones por opioides, ¿no? Está muy de moda en Estados Unidos escuchar acerca de las muertes por el fentanilo. Claro. Entonces, si hay sustancias que llegan a ser letales, la cannabis no lo es. Entonces, aquí es en donde radica la importancia. ¿Por qué hacer que los pacientes lleguen tarde a la cannabis? ¿Por miedo? ¿Por prejuicio? ¿Por falta de información? Porque es la última opción ya cuando nada les ayuda, cuando puedes tratar una patología desde el inicio, recuperando esa homeostasis, recuperando ese equilibrio del cuerpo, teniendo mejores beneficios. Hemos tenido pacientes que dejan, o sea, no es necesario que la tomen de por vida, porque habrá veces que les dicen que sí, igual, ¿no? Para epilépticos, toda la vida lo tiene que tomar. No, hemos tenido pacientes que llegan a tiempo a los tratamientos y que han logrado estabilizar su salud. No decimos que sanan, ¿no? Porque normalmente siempre les digo en tono de burla, ¿no? Yo no curo ni un pulque, ¿no? El paciente sana solo y sana su evolución de la enfermedad renunciando a los patrones que lo están enfermando. Y muchas de esas veces esos patrones pues tienen que ver con los procesos emocionales e inmunológicos y ahí también actúa la planta. Entonces esa importancia es la que nosotros le queremos dar, de que la gente llegue a tiempo al cannabis, que dejen de tener miedo de que me va a generar un proceso activo. No te puede generar un proceso activo una sustancia que tu mismo cuerpo produce. Yo produzco endocannabinoides, no puedo generar adicción a los cannabinoides, ¿no? El proceso ya no se llaman adicciones, se llama consumo problemático de sustancias, porque justo son eso. Si alguien tiene un consumo problemático de sustancias, no va a ser con una sustancia, va a ser con diversas. Por eso brincamos de adicción en adicción. Entonces ya no es controlar ese consumo problemático de alguna cosa en particular, es tratar directamente al paciente. Los tratamientos actuales con cannabis nos han ayudado a sacar a pacientes de procesos adictivos a sustancias que sí pueden comprometer su salud. Actualmente se están haciendo estudios a nivel de una parte en el cerebro que se llama amígdala, en donde se ha demostrado que también tiene usos antipsicóticos. Yo tengo pacientes tratados únicamente con cannabinoides y están perfectamente bien controlados. No se cierran anímicamente, no tienen bloqueos anímicos, no tienen procesos de agresividad y les va perfectamente bien. Tenemos otros pacientes que a lo mejor no como monoterapia,
pero sí tenemos un control con sus antipsicóticos, entre comillas, convencionales asociados con el CBD. Y les va maravillosamente bien. Entonces es recuperar la salud, es regresarle al paciente la posibilidad de integrarse socialmente, de integrarse cómodamente, porque se acostumbran a vivir con dolor, se acostumbran a vivir con esa sensación. Síndrome de Tourette. Tenemos pequeños que están fabulosamente respondiendo perfecto con los tratamientos que les estamos dando, ¿no? Las asociaciones de plantas que les estamos dando. Entonces, no solo es recuperar tu inclusión social, es recuperar totalmente tu vida y el círculo familiar, porque la enfermedad no solo le afecta al paciente, le afecta a la familia, ¿no? Y si estás hablando, por ejemplo, de padres que tengan un pequeño epiléptico, que el pequeño ya pueda ir a cualquier lado solo, sin el riesgo de la convulsión. O un pequeño con síndrome de Tourette, que ya no esté sufriendo bullying, que ya no tenga que tener adecuaciones en la escuela, pequeños con autismo, con TDA, ¿no? Adultos con procesos crónicos como dolores neuropáticos, procesos inmunológicos, artritis reumatoide, lupus, esclerosis lateral amiotrófica, bueno, la gama de tratamientos en los cuales está involucrado el proceso inflamatorio, el proceso de degeneración neural, que es justamente en donde trabajan nuestros cannabinoides, y bueno, nuestros endocannabinoides y los cannabinoides de la planta. Estás hablando de cambiarle totalmente la hoja a la era de la medicina, ¿no? Yo sí les digo que estamos ante una nueva era de la medicina y tenemos que actuar como tal. A mí se me hace increíble que a la fecha, con toda la evidencia científica y con todos los casos de éxito y con todos los pacientes que nos están respaldando y testimonios, siga sin ser parte de la currícula básica en una universidad que se dedique a las áreas de la salud. El sistema endocannabinoide es un área de la salud que se tiene que dar a conocer como tal, que si las generaciones anteriores, decía Pau, por ejemplo, tienen que irse a investigar a YouTube, tienen que pagar miles de pesos por un curso, creo que ya llegamos al tiempo en el que tenemos que exigir por nuestra salud y por la de los seres que nosotros tenemos. Creo que no tenemos, nadie de nosotros está exento de conocer a alguien que tenga un trastorno de los que te acabo de mencionar. Entonces, debemos exigir que sea parte de la currícula del área de la salud. Nutrición, medicina del deporte, terapia física, rehabilitación, odontología, veterinaria. La endocannabinología está presente. Y nosotros tenemos que exigir que todos nuestros médicos, nuestros veterinarios, nuestros odontólogos, la gente que se dedica al área de la salud ya tenga este conocimiento. Y no tengamos que escarbarle por ahí y bajita la mano y preguntarle a la vecina y a alguna enfermera buena onda. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a un médico sobre el tema de cannabis, ¿cómo cree? Yo no le voy a dar eso. Eso no es, eso es... Seguir el juicio, el prejuicio. Exacto. Entonces, tenemos que enfrentar esto justamente como una nueva era. La medicina nunca deja de avanzar. La medicina siempre nos está recordando que no hay nada escrito. El cuerpo de un paciente puede tener la arteria en un lado y el cuerpo de otro paciente tenerla en la otra. Entonces, tenemos que dar un enfoque real a la información científica. Si nosotros queremos derribar totalmente mitos, tenemos que empezar desde quién inició los mitos en un inicio, que lamentablemente fue la misma área médica, ¿no? Los médicos hace años, sigue renuente, ¿no? En el área hace médica. siglos, cuando se empezó a tratar el tema de la cannabis de forma ilegal, pues con las evidencias, porque ya se trabajaba con la cannabis de forma médica, y ante un juicio social y político empezar a hacer un proceso de discriminación de la planta, señalización y demás, y entonces como médicos, ¿qué fue? Agachar la cabeza, quedarse callados y decir, sí hace daño, ¿no? Cuando ya la habían utilizado, cuando estaba antes en las boticas incluso. Entonces, así es, fue un retroceso en realidad. Sí, exacto. Ahorita recuerdo, Ángeles ya nos dio una cátedra, yo creo que todos están como yo con la boca abierta, maravilloso. Los puntos que tocas son fundamentales, no llegar tarde, no a la discusión, sino al uso. Recuerdo que en julio va a entrar en Australia esta nueva legislación donde los psiquiatras pueden dar psilocibina a las personas con depresión. Vamos bastante tarde en México, es importante por eso hablar del tema. Ojalá pudieran también hablarnos un poquito de los tratamientos, porque a lo mejor no sé qué expectativas o qué ideas pueda tener la gente. También hay un poco de miedo a que, no sé, es prohibida, me va a pasar algo legalmente hablando. Desde el 2016, estos detalles, por favor. Desde el 2016 la cannabis medicinal es legal en México. El tema que tenemos ahorita es con la regulación
de los usos que actualmente se conocen como adultos, que antes conocíamos como usos lúdicos. Sí. El tema médico está totalmente despenalizado. Ahí no hay ningún problema si yo compro. Ningún inconveniente en los productos. Se está peleando mucho por todos los usos. Nosotros abogamos por todos los usos porque los usos también son gastronómicos. Los usos también son rehabilitación, los usos también son en veterinaria, los usos también son, incluso pudiéramos llamarle hasta filosóficos y antropológicos, ¿no? Hay algo que se llama la teoría del monodopado, que nos habla acerca de que la evolución del cerebro humano fue más allá justamente por el uso de enteógenos, y uno de estos es la cannabis. Entonces pudiéramos hablar también incluso de usos evolutivos. En diciembre del año pasado presenté en la UNAM un tema muy bello, que yo le puse el resplandor de la mente ante la oscuridad del olvido, hablando justamente de la regeneración neural y del potencial terapéutico que tiene la combinación de la psilocibina con la cannabis para pacientes con demencia, que lo estamos utilizando. Entonces, la cannabis medicinal en México es totalmente legal. El uso que pudiéramos dejar nosotros, entre comillas, es un uso que también damos, que es cannabinoides en crudo, comer la planta en crudo. Ahí sí el paciente pues tiene que hacerse de repente de su, o tenemos que encaminarlo a lo mejor a tener su amparo para tener su plantita, ¿no? Su cosecha de la planta, pero ahí sí independientemente planta macho, eso no importa, es que se coma la hoja en crudo, que se coma el cannabinoide en crudo, solo en esa parte, ¿no? A lo mejor de la legalidad. Pero si vamos a lo interesante, Pero por si ejemplo, vamos de lo que justamente, ofrece el exacto, colectivo a Agar, los productos, no hay ningún problema. No, y como vemos que hay una necesidad, ¿no? La gente necesita tener acceso al tratamiento, a tratamientos diferentes, ¿no? Aproximadamente a finales de mayo vamos a tener una página para que las personas que quieran iniciar este camino de la mano de doctores lo tengan, ¿no? La página se va a llamar ecpeople.com.mx para que puedan contactar a Ángeles o a otras doctoras y tener al alcance de la mano un tratamiento para tener pues el derecho a la salud, que todos lo tenemos, ¿no? Y que, bueno, pues también los doctores deberían de saber que en el, ¿cómo se llama? Nacional de la Salud, bueno, los doctores pueden recetar el tratamiento que ellos consideren a sus... Sí, las leyes, la ley general de salud. Si ellos consideran que es necesario, exactamente, lo pueden prescribir. hacer sin ningún Sin problema. ningún inconveniente, no tienen Antes por lo qué hacían, tener creo miedo. que solo los que tenían un cierto permiso, ¿eso ya cambió? No es, fíjate que el permiso como tal no ha existido. En teoría se pudiera estar hablando a lo mejor de la gente que ha hecho algún diplomado o algún posgrado en medicina canábica o en endocannabinología, una capacitación. Pero por eso es la importancia, porque las áreas de oportunidad de la salud realmente, de recuperar la salud o de no deteriorar la salud, son impresionantes. Entonces es grosero con la población que no tengas a la mano un producto o una terapéutica que te va a ayudar. O sea, de verdad, que vas a quitar una polifarmacia, a lo mejor en pacientes que ya tienen procesos de úlceras gástricas y etcétera, y colitis y todo lo que termine en itis, retirar esa polifarmacia y justamente tener un producto que te cubra las necesidades quizá de dolor, de náusea, de estrés, de todo lo, N cantidad de sintomatologías con las que vivimos todos los días por el hecho de vivir en la ciudad, ¿no? Claro, ya tenemos. Insomnio, todo eso, realmente es... Más lo añadido más por lo la añadido. pandemia. Gracias. Más tantito los genes. Así es. Neurológico, exacto. Ángeles, pero por favor, mucha gente cae en este asunto. Ojalá puedas decirnos cuál es el mito que tú quisieras derribar ya. Dicen, es que es para todo. Y eso no es cierto, Es ¿no? que para todo es para nada, ¿no? Ajá. También Exactamente, un poco, sí. exactamente. Entonces, ¿tú Exactamente. qué dirías al respecto de esa frase? No es para todo. Quizá ahí nos estamos equivocando de contexto. Justo por eso nosotros nos enfocamos en no obligar a una medicalización, ¿no? De que solo los médicos puedan... No. Es para las enfermedades involucradas con el sistema inmunológico, con el sistema nervioso central. Ajá. Es para pacientes que en este caso tienen un proceso crónico, un proceso de deterioro del cuerpo al cual hay que recuperarles estos dos sistemas, inmunológico y sistema nervioso central. Entonces, involucrando patologías autoinmunes, cáncer, procesos de tiroides, etcétera, entre muchos otros que podemos mencionar. No vas a llegar y tengo diarrea de cannabis, no vas a llegar y tengo un resfriado de o sea, no.
Hay que ser muy conscientes también, hay algo que se llama uso racional de los recursos. Entonces, tú te puedes comprar un medicamento que te cueste 10 pesos y no te sirve de nada, de todas maneras ya perdiste, ¿no? Y no es igual, el tiempo también es el dinero, también es los adversos y demás. Es ser conscientes de que el tratamiento debe estar a la mano, ¿sí? Va a estar ofertado, queremos que esté ofertado, eso es lo que se está peleando, eso es lo que se está insistiendo en las nuevas regulaciones que se están haciendo, justo el derecho a la salud, pero también hay que ser conscientes, no volvamos a errar el camino como en los antibióticos, ¿no? Sí. Que tenía un resfriado y me tomaba el antibiótico, y me doy hasta que generamos una resistencia a los antibióticos. Es un problemón mundial. Entonces, sí tenemos que hacer conciencia de que, como dice Pau, ¿no? Si dicen que es para todo, es que no es para nada. Entonces hay que tener en cuenta que todo tiene una estandarización, todo tiene un porqué. No volvamos ni como farmacéuticas, ni como médicos, ni como pacientes a volver a errar en lo mismo, a volver a torcer la rama del árbol en el mismo proceso de abusar de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces va a volver a venir una regulación en la que haya una prohibición. Yo creo que principal, o sea, parte importante del tema de las prohibiciones es culpa también de los consumidores, ¿no? Que de repente exageramos y queremos para todo, ¿no? Y todo, y apoyo, no. Hay que ser mesurados, hay que llenarnos realmente de información verídica y por eso es importante, y vuelvo a insistir de verdad en un llamado a las instituciones de la salud y a las universidades en que tomen en serio la endocannabinología como una rama de la medicina. Como vas con un especialista, un oftalmólogo, vas con un endocannabinólogo, vas con un oncólogo, puedes ir con el endocannabinólogo. Y a la par, como la medicina integrativa le llamamos nosotros, que lleves un tratamiento alópata, pero también puedas llevar la integración de tu tratamiento con cannabis. Entonces, es un derecho y realmente lo importante es que justo no volvamos a errar el camino de medicalización, de farmacolización, si lo quieres llamar, lo acabo de inventar el término, pero que sea únicamente parte de la industria, ¿no? Hay que voltear a ver realmente la salud, la educación y la información. Muchísimas gracias, Ángeles, pues la verdad es que nos has dado todo un discurso, toda una información muy valiosa. Por favor, Paulina, si quisieras contarnos ya para cerrar un poquito sobre Alive, si yo me acerco, ¿qué voy a encontrar? Bueno, pues vas a encontrar diversos productos con fines terapéuticos que están ya bien dosificados, que las plantas sabemos de dónde vienen, que también es un movimiento político. Las plantas vienen de la región de Tetecala, Morelos, donde valientes ejidatarios han estado dispuestos a sembrar semillas de alta calidad, con buenos procesos y buenas prácticas. Y bueno, pues lo que nosotros también buscamos es formar parte de una economía cooperativa, ¿no? Donde todos los recursos ayudan a mejorar las vidas de una comunidad, ¿no? Con trabajos dignos, todos explotando nuestros talentos y aliándonos pues con doctores e investigadores que pues, están apasionados del tema. Hay ciencia detrás, ¿no? No, sí, es una cosa hay que ciencia, pero también hay magia. Sí, algo claro. Importante que a mí me gustaría poderosa, ¿no? Justo, la medicina para mexicanos, de mexicanos, ¿no? Las tierras actuales, o sea, como decía Pau, esa parte es bien importante. La gente de Tetecala, Morelos, decía Jacobo Greenberg que la medicina de México era mágica y era única porque en esta tierra está la sangre y están los restos, ¿no? De nuestros ancestros. Creo que esa parte de la magia, yo he tenido muchos pacientes que vienen de Canadá, que vienen de Estados Unidos, que vienen de lugares en donde la cannabis es legal y vienen con nosotros acá porque dicen, es que la medicina está en México. Esa parte. Exactamente, entonces esta parte de las cooperativas campesinas de Tetecala, Morelos, es esa parte de magia que también, si a lo mejor socialmente o médicamente no la estás mencionando porque van a decir, ahí está, ¿no? Pero sí hay que darle esa importancia y sí hay que darle ese lugar a las personas que están sembrando, porque ahí es en donde está el verdadero poder de los tratamientos, ¿no? En la tierra, en la planta y en las manos que la siembran. Por supuesto, pues nos quedamos con esa reflexión, si quieres decir algo Y final. pues es importante, ¿no? Que nosotros como sociedad también estemos empapados del tema y que nos empecemos a interesar porque es un mercado que va a dejar una derrama económica también para nuestro país, ¿no? Así o sea, es. ya México es famoso por su cannabis, pues ahora también que sea legal, ¿no? Y que esté regulado y pues Que mejore vidas, sí, ¿no? En todos los claro sentidos. que sí, para todos. Entonces, claro que además
el mundo está esperando productos y cannabis mexicana, ¿no? Hay que dar ese siguiente paso. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que ya jalamos así como un hilito de una madeja tremenda. Yo espero que la gente que nos hace el favor de vernos pues se interese, siga jalando y se tope con esta información que creo que es actual, fidedigna y necesaria. Muchas gracias. Paulina Gracias. Chávez, Ángeles Figueroa, Muchas muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, hasta por pronto. escucharnos.